Es jueves y aquí está René Delgado. Vamos a escuchar su comentario político. René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, saludándote a ti y al auditorio. Bueno, Pascal, pues estamos ya en el cuarto día de bloqueos y verdaderamente creo que el hecho de que se haya prolongado tanto está poniendo en evidencia algo que despreció durante bastante tiempo la llamada cuarta transformación, que es la política. Es decir, se dejó de hacer política y por el otro lado creo también que se confundió el fin con el medio. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado presidencial o el señalamiento presidencial en el sentido de que los bloqueos de autotransportistas y productores del campo no se justificaba porque el diálogo estaba abierto en gobernación, pues hace pensar que el objetivo es el diálogo. No. Sí. El fin es el acuerdo del medio, a partir del medio. Nos lo dijo Heraclio Rodríguez con estas palabras. Dice, ya tuvimos mesas de diálogo, ahora necesitamos mesas de solución. Así es, así es. El único sentido del diálogo. No tiene sentido nada más sentarse a hablar, ¿no? Así es. Hay que llegar a acuerdos. Ese es el fin, el fin del diálogo, pero el diálogo es el recurso, el método. Es como las mesas las reuniones de seguridad de las 6 de la mañana, que el presidente López Obrador decía, pues sí, pero si nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana, sí. Pues sí, ¿qué? Pues entonces mejor pudieran dormir una hora más, ¿no? Claro, estarán más frescos y a lo mejor más eficaces. Pues sí. Y ese llamado, no tuvo ningún efecto, como tampoco el polo opuesto. La idea que sugirió o deslizó la propia secretaria de Gobernación, diciendo que había intereses políticos. Claro que los hay. Son organizaciones políticas. Y entonces, Pascal, creo que queda en evidencia, por un lado, esta confusión entre el fin y el medio, y además algo que venía practicando y que le estaba resultando al oficialismo, la idea de que por contar con la fuerza necesaria y suficiente para imponer su voluntad, el diálogo era una suerte de ornamento o un instrumento decorativo que no siempre tenía ningún efecto. Es decir, vimos cómo se convocó a foros para los propósitos de lo que fue la reforma judicial, pero eran foros donde se oía sin escuchar, se hablaba sin comprometer la palabra. Y en ese sentido creo que es parte de lo que les está haciendo crisis, Pascal. Y eso funcionó frente a una oposición y a una resistencia que carecían de fuerza, carecían de implante territorial y carecían de organización. ¿Me ibas a decir algo? Sí, te iba a decir que, a ver, regresando al tema de la política, dice la secretaria de Gobernación que hay partidos políticos atrás de estos movimientos. Y no le toca a ella justamente negociar con los partidos políticos, ¿no? No tendría, es decir, está reconociendo que no está haciendo política. A eso es a lo que me refería al principio, Pascal. Sí. Y fíjate que ayer yo comentaba que por ver lo que está detrás están dejando ver lo que está adelante. Sí. Y lo que está adelante son causas legítimas de descontento, particularmente en el ámbito del autotransporte carretero. Ahí es innegable, ¿no? Creo que ahí no se puede decir nada. Lo demás a lo mejor es opinable, pero ahí sí, ahí no se puede decir nada, ¿no? Así es. Y fíjate, Pascal, cómo la diferencia, cuando yo hablo de que lo pudieron hacer valer esta idea del diálogo nada más para oír sin escuchar, lo podían hacer frente a una oposición y una resistencia que carecían de la organización, del implante y de la organización necesaria para hacer valer sus propios criterios, cosa que no ocurre naturalmente con los sectores productivos. La importancia logística del autotransporte y la importancia económica de los productores agrícolas, pues ya son factores reales de poder que no se pueden obviar de algún modo. Y en ese sentido, Pascal, creo que el hecho de haber prescindido de la política está dejando ver, uno, que ya no saben cómo llevarla a cabo, y dos, que no cuentan con los operadores necesarios para reivindicarla y ponerla en práctica.
Y cuando uno ve ya no solo el foco de los autotransportistas, de los campesinos y de los productores agrícolas, si volteamos a ver el fin de semana pasado, también vimos cómo parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también se hicieron sentir con fuerza. Detuvieron una vez el convoy presidencial, se manifestaron en actos organizados por la Presidencia de la República, y luego la semana anterior vimos, pues nada más y nada menos, el choque violento que se produjo el sábado 15 de noviembre. Y en ese sentido, Pascal, el otro ingrediente que asombra es por qué no consiguieron separar, en vez de empaquetar, los asuntos distintos, porque cuando uno habla de los bloqueos, uno está hablando de la inseguridad que reclaman los autotransportistas. Y luego los precios de los alimentos. Luego estamos hablando de los precios de los alimentos y por otro lado estamos hablando del agua. Entonces, perdón, no lo digo peyorativamente, pero es un masacote de cosas. Y pretender negociar en paquete eso, a lo mejor se logra en un campo, pero no en otro. Y eso creo que está de algún modo entorpeciendo la posibilidad de la negociación, Pascal. Pero en todo caso, sí creo que tendrían que repensar si no tienen que regresar a la política, aunque tengan la fuerza, aunque cuenten con mayorías en el Congreso. Que era algo que el viejo partido hegemónico hacía, ¿no? Sí. Tenía la fuerza y yo creo que mal que bien, y lo reconoce la propia oposición de entonces, había espacios para dialogar, ¿no? Así es. Y incluso contando con la fuerza suficiente, se llegaba a escuchar, Pascal. Estoy pensando en la reforma de política de López Portillo. Sí, sí. Y sí creo que se abrieron los oídos, contando con la fuerza. Estaban contra la pared por la violencia que había provocado justamente el desenlace del movimiento estudiantil del 68, pero sí había disposición a escuchar. Y en esto, Pascal, importa tratar de encontrar verdaderamente, pues si no soluciones, cuando menos arreglos, porque lo que sigue es la negociación del tratado comercial. Y ahí se requiere de fortaleza y de unidad para poder dar un solo frente de cara a Estados Unidos. ¿Qué año el que viene, no? Con la renovación del TEMEC y el Mundial de Fútbol, y con estos problemas en la calle, pues no es una buena combinación. Y el de la reforma electoral, Pascal, que de pronto se pierde de vista, pero que va a sacudir estructuras. Gracias, René. Soy el que te agradece. Gracias, René Delgado. Martes y jueves aquí en La Primera Emisión.